En la tercera parte de este tema 4 veremos a qué se debe la formación del agujero de ozono, dónde ocurre principalmente y qué medidas internacionales se han tomado para evitar que continúe. El agotamiento de la capa de ozono se observa tanto en el polo ártico como en el polo antártico. En la figura se ve que las disminuciones de ozono en ambos polos comenzaron a mediados de los años 80, coincidiendo con el invierno o la primavera de cada hemisferio. Por otro lado, también se observa que el agotamiento de la capa de ozono no es tan severo en el polo ártico como el que se manifiesta en el polo sur. Las sustancias agotadoras de ozono están presentes en toda la estratosfera porque son transportados a gran distancia por movimientos de aire atmosférico. Sin embargo, donde se notan los agujeros, o mejor decir, la disminución de la concentración de ozono, son en los polos. ¿A qué se debe que el agotamiento se dé en los polos? Pues el hecho de que confluyan una serie de circunstancias especiales. En primer lugar, la formación del vórtice polar. Este es un enorme remolino que se forma en la atmósfera, sobre todo en el polo sur, que produce corrientes de aire circulares que encierran masas de gases. Esto impide el intercambio de estos gases con el exterior porque forma como una especie de pared que evita el ingreso de las corrientes cálidas llegadas del Ecuador y cargadas de ozono. También se da la circunstancia de la formación de las nubes estratosféricas polares. Estas nubes, posibilitadas por la estabilidad de la masa de aire y las bajas temperaturas del invierno antártico que llegan a menos 80 grados, hace que se den una serie de reacciones en las especies reservas, que nitrato de cloro, dando lugar a la formación de cloro y cloruro de hidrógeno, como se ve en el recuadro de la derecha. Cuando la luz del sol vuelve en la primavera antártica, la fotólisis del cloro molecular genera cloro radicalario y esto es lo que empieza la destrucción masiva de ozono. En el polo ártico también se registra, como hemos dicho, un agotamiento de la capa de ozono, pero no es tan severa porque en el invierno ártico no se alcanzan temperaturas tan bajas como en la Antártida. Hay incluso años en los que no se forman las nubes estratosféricas polares. Además, en el hemisferio norte, el transporte de aire cargado de ozono es más efectivo que en el hemisferio sur. En la Antártida, durante el invierno austral, al igual que en el Ártico, durante el invierno boreal, se pueden observar las nubes estratosféricas polares a unos 20 kilómetros aproximados de altitud. Desde los años 80 se registra la superficie del agujero de ozono antártico. Se observó una disminución progresiva de un 3%, alcanzando su máximo el agujero, su máximo de área, en los años 90, coincidiendo con la erupción del volcán Pinatubo. Sin embargo, en 2015, el área ocupa una superficie mayor que la ocupada por toda América del Norte. Esto se debió a que hubiera unas condiciones de temperatura mucho más frías que las habituales en la estratosfera y una dinámica estratosférica muy débil. El agujero de la capa de ozono registró su menor tamaño en 2019. Esto es una información de la NASA y es una gran noticia, pero que habrá que ver la evolución a partir de ahora. En resumen, las reacciones químicas a través de las cuales se produce la destrucción de las moléculas de ozono se inicia con la liberación de un átomo de halógeno, en este caso cloro, a partir de moléculas de cloro-fluorocarbono que por su larga vida han alcanzado la estratosfera y que sufren la ruptura por acción de la luz ultravioleta. El átomo de cloro liberado reacciona con ozono para dar monóxido de cloro, que en presencia de dióxido de nitrógeno da nitrato de cloro, o en presencia de metano da cloruro de hidrógeno.
Estos compuestos son depósitos de cloro, sustancias inactivas que no siguen reaccionando con ozono. En el invierno austral se forman las nubes estratosféricas polares que desnitrifican y deshidratan la atmósfera, liberando cloro molecular y ácido nítrico. Al llegar la primavera, septiembre austral, septiembre en el hemisferio sur, la luz solar penetra en el vórtice y disocia la molécula de cloro en átomos de cloro que comienzan con la destrucción drástica de ozono. La preocupación por esta observación de disminución de la capa de ozono llevó al establecimiento de un acuerdo internacional llamado Protocolo de Montreal de 1987, en la que se reunieron varios países y acordaron reducir la emisión de sustancias agotadoras de ozono. Los estudios posteriores a la aplicación del Protocolo de Montreal han demostrado que este protocolo ha servido para preservar la capa de ozono.